Buenas noches. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de variables. Vamos a dar una pequeña introducción a las variables, cuáles son sus tipos y pues la idea es como introducirles un poco al lenguaje de programación C++. Entonces, vamos a empezar. Listo. Entendemos que una variable es un espacio reservado en la memoria. ¿Qué memoria? La memoria de mi programa, la memoria de mi dispositivo, que a lo largo de la ejecución de dicho programa puede tomar un valor. En pocas palabras, es un pequeño lugar en el cual yo voy a guardar un dato. Entonces, este dato yo lo puedo inicializar. ¿Qué quiere decir inicializar? Que yo puedo arrancar mi programa teniendo un dato definido. Por ejemplo, yo puedo arrancar mi programa diciendo que mi variable que se llama A quiero que tenga un valor de 1, pero a lo largo del programa esta variable va a sufrir cambios. Por ejemplo, a la mitad del programa ya no quiero que se llame 1, sino que se llame 0. O quiero que depende de lo que ocurra con mi programa, ya no se llame ni 1 ni 0, sino que tome un valor de 2. Entonces, la idea es que entendamos claramente qué es una variable. Como su nombre lo dice, pues es un dato que tiende a variar y cuáles son sus tipos. Entenderán que hay varias maneras de tocar el tema. Entonces, tipos de variables. El primer tipo de variable es la variable booleana, que en inglés se dice bool. Esta variable puede tomar dos valores. Puede tomar, vamos a buscar un puntero, eso. Puede tomar un valor de 1 o 0, alto o bajo, verdadero o falso. En la electrónica digital esto nos sirve cuando tenemos una trama de pulsos. Entonces sabemos que si mi variable vale 1, ya sea mi entrada o mi salida, pues podemos tomar acciones. Y por ejemplo esta parte, bueno, este high-low, también hay ciertos tipos de programas o lenguajes de programación que lo entienden como alto o bajo, por ejemplo Arduino. Acá vemos el true o false, que nos sirve pues para evaluar si hay una acción que es verdadera o falsa. Solamente tenemos estos dos datos y pues lo podemos describir de estas maneras, dependiendo pues también del lenguaje de programación. Si cambia ya a otro lenguaje de programación, pues ya tiende a variar. El siguiente tipo de variable es el variable llamado int, que traduce a un valor entero. Entiéndase como todo número entero, a todos los números, mucho cuidado, sin decimal que yo puedo tener. Entonces, por ejemplo, mi variable entera puede ser A, va a cargar un valor de 1, después quiero que se llame 44, después quiero que se llame 2345. No importa. La pregunta es, oye Jorge, ¿yo puedo tener un valor entero negativo? La respuesta es sí, pero tiende a variar dependiendo del tipo de lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Al final vamos a explicar un poco más a fondo qué es lo que quiere decir esto, pues específicamente para el lenguaje de C++. Ahora sí, nuestro siguiente lenguaje de programación, siguiente tipo de variable, perdón, es la variable tipo float o punto flotante, lo que también conocemos como decimal. Entonces, sabemos que aquí ya podemos tener más datos. Ya, por ejemplo, no podemos tener cambios de 2 a 3, por ejemplo, sino 2, 2,01, 2,02, 2,03, hasta llegar a 3 y pues son más datos que los puedes referenciar. Este tipo de variables se utiliza muchísimo cuando estoy haciendo manejo de código que tiene que ver con pines analógicos y tareas analógicas o continuas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Que yo puedo tener un valor con ceros, sí, no hay ningún problema, siempre y cuando quede marcado.
hay una característica de esta tipo de variable, y es que yo puedo a lo largo de mi programa decidir qué resolución puedo manejar. ¿Qué quiere decir resolución? La resolución me habla sobre la cantidad de los decimales que voy a trabajar. Entonces yo puedo discriminar esto. Nótese que si yo decido utilizar menos dígitos, pues vamos a hacer notación científica y pues puede variar nuestro resultado. ¿Listo? El siguiente tipo de variable es el char, o también conocido como carácter. Y este es uno muy importante porque yo puedo tener aquí números enteros, mírenlos, aquí están, puedo tener letras, puedo tener, como también conocemos a veces, caracteres especiales, que son todos estos. ¿Listo? Puedo tener, por ejemplo, también el abecedario en minúscula. En qué radica esto? Hay una tabla que es universal, que es la tabla de caracteres del código ASCII. Entonces, esta tabla de caracteres me asigna un valor a mi carácter. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya no voy a tener un dato de un número uno entero, sino va a ser un número uno en carácter y su asignación va a ser 49. Pongo aquí a los extremos este ejemplo de la A con doble, ¿cómo se dice? Con doble, bueno, con las rayitas, perdón. ¿Sí? Puede utilizarse con la doble rayita o con una sola, dependiendo, del tipo de lenguaje de programación. Hay lenguajes que aceptan los dos, entonces no hay ningún problema, ¿listo? Ahora bien, la pregunta es, Jorge, ¿yo solamente puedo trabajar con un solo carácter? No, yo puedo apilar esos caracteres. Y aquí tenemos un ejemplo para nuestro siguiente tipo de variable, que es la variable string o cadena de caracteres, en la cual yo puedo apilar, aquí pues tenemos cada uno de los caracteres que sumándolos vamos a tener la palabra digitales. Y aquí ya vamos a tener una sola palabra y si pueden ver, las líneas están a los costados. Ya no tenemos que colocarlas en el medio. Y esto va a ser cargado a una sola variable que se puede llamar A, o se puede llamar palabra, o se puede llamar nombre. Ya depende de cómo tú la decides. ¿Listo? Para algunos lenguajes de programación es necesario llamar una librería adicional para utilizar lo que son las cadenas de caracteres o los strings. Bueno, ahora sí, como les había comentado al principio, esta tabla me ayuda a mirar a mí cómo puedo definir yo de otra manera pues también mis tipos de variables. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener nuestro tipo de variable booleano, su tamaño en bits, precisión en dígitos pues no tiene ninguna, y podemos ver aquí mínimo tenemos un valor de 0 y máximo un valor de 1, solamente tiene estos dos valores. Por ejemplo, para el tipo de datos char, entonces tenemos un tamaño de 8 bits, una precisión de 2 dígitos, tamaño mínimo menos 128 y tamaño máximo 127. Quiero ir directamente a la pregunta que de pronto se puede hacer alguno, que yo mencioné cuando estábamos hablando de los enteros, y es aquí donde yo puedo decir, oiga, ¿yo puedo tomar enteros negativos? Sí, señor. Mira, yo puedo tomar desde este valor que es muy grande hasta este valor que también es muy grande. Y puedo definir una variable, un signed int, que significa sin signo. O sea que todos los valores son positivos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Oiga, Jorge, pero ¿y si yo necesito un valor más alto, puedo utilizarlo? Sí, mira, aquí hay una variable que se llama double, en la cual yo puedo tomar datos muy, 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 muy grandes. Tenemos un exponente aquí grandísimo, desde los negativos hasta positivos. Es bastante grande. ¿Listo? Y pues aquí esta tabla se puede conseguir también en internet, pues para un apoyo que se pueda tener a futuro. Bueno,
esto ha sido todo por esta sesión. Espero pues que haya quedado más claro el tema de lo que son las variables y bueno, pues su canal Digitrónica está siempre a la orden y atento a cualquier duda que puedan tener. ¿Listo? Hasta la próxima. Chao, chao.